Pues adelante, compártenos, por favor. Claro que sí, les voy a leer un pedacito del poema. ¡Listo! Canción de los amorcitos sub 14. Son niños o jovencitos de 14 y descendiendo de 13, 12, 11, 10 y aún menos años teniendo. Ellos, por primera vez, se sorprenden en noviados. Vibran con sus sentimientos secretos o declarados. Qué hermoso, muy bien, Ton. Ahora me gustaría preguntarte, para recuperar lo que vimos la clase anterior y aprovechando tu lectura, ¿cuál es el tema del poema? Claro, maestro. Bueno, aunque no me pasó como el de Oda al átomo, porque me costó mucho entender. Pero bueno, después de que nos explicó, ya lo pude entender mejor. Pero esta vez me llamó la atención la palabra sub. La verdad es que no sabía muy bien qué significaba. Y me acordé de la sugerencia que siempre nos hace sobre buscar en el diccionario las palabras que no conocemos. Y encontré que significa bajo o debajo de. Por lo que el tema es el enamoramiento que empiezan a tener los niños, bueno, los que son más chicos o menores de 14 años como yo, que tengo 11. Muy bien, Ton, muy bien. ¿Y te provocó alguna emoción o sentimiento? No lo sé, profe. Es que me da un poco de pena compartirlo en público. Vamos. Pero es que sentí que el amor es muy bonito, pero muy difícil. Es que me gusta una niña del salón y ella no lo sabe. O bueno, por lo menos eso creo. Así que se me apachurró el corazón y se me alegró también cuando dice: vibran con sus sentimientos secretos. Ton, pero qué enamoradizo eres, ¿eh? Cierto, Ton, muy enamoradizo, pero muchas gracias por compartirlo. Quizá este es uno de los poemas que seguramente vas a elegir como uno de tus favoritos. O para enviárselo a la niña que te gusta, ¿qué tal? Perfecto. Muy bien, Ton. Ha llegado el momento de empezar. Para ello, recordaremos los poemas leídos la semana pasada, el que nos acaba de presentar Ton, y conoceremos algunos más, para ir identificar sobre todo los elementos que comparten, que los hacen parte del mismo género literario que estamos viendo, que es la poesía. ¿Qué es la poesía? Recuerdo que es como la narrativa o el teatro, un género literario. Muy bien, Ton. Sí, es cierto, y así como en la narrativa, sus tipos de texto incluyen los cuentos, las fábulas o las leyendas, y en el teatro también son las obras de teatro. En la poesía, pues, tenemos los poemas. Muy bien, muy bien. Recuerden elementos muy importantes. La poesía, tal como lo dijeron, es uno de los tres principales géneros literarios: narrativa, poesía y teatro. Y sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, cuando era llamada lírica. El tipo textual de este género es justamente el poema. Si ponen en juego su memoria y recuerdan los textos poéticos que han leído, repito, desde que estaban chiquititos en preescolar, contando con los trabajados en la clase pasada y el que hoy nos compartió Ton, vamos a empezar a analizarlo. ¿Qué características dirían que comparten? Primero. Segundo, ¿cuáles los hacen diferentes? Por favor, escriban sus ideas y compleméntenlas. Y pues comenzaré por leerles dos poemas de la escritora mexicana Rosario Castellanos.
El primero es un fragmento. Ambos están incluidos en Poesía No Eres Tú, de México. Está precisamente editado por el Fondo de Cultura Económica. En este caso utilizamos la edición de 1995. Vamos a escuchar, bien atentos estudiantes en casa, vamos viendo el Otón, vámonos viendo Larisa. Sí. Y el fragmento dice así. ¿Lo vemos, por favor? Volume 10. A veces, y no trates de restarle importancia diciendo que no ocurre con frecuencia, se te quiebra la vara con que mides, se te extravía la brújula y ya no entiendes nada. El día se convierte en una sucesión de hechos incoherentes, de funciones que vas a desempeñar por inercia y por hábito. Y repasas las cuentas del gasto y reflexionas junto a la cocinera sobre el costo de la vida y el ars magna combinatoria del que surge el menú posible y cotidiano. Y aún tienes voluntad para desmaquillarte y ponerte la crema nutritiva y aún leer algunas líneas antes de consumir la lámpara. Y deletreas el nombre del caos. Y no puedes dormir si no destapas el frasco de pastillas y si no tragas una en la que se condensa químicamente pura la ordenación del mundo. ¿Qué les pareció? Vamos a reflexionar un momento sobre este poema, considerando también lo que vimos en la clase anterior. Fíjense bien, les voy a formular unas preguntas. ¿Listos, estudiantes en casa? ¡Listo! Primera pregunta, ya lo saben. ¿Cuál es el tema del poema? Me parece que el día cotidiano de una mujer. Sí, como la rutina diaria, ¿no? Puede ser. Ahora bien, ¿les evoca esto algún sentimiento o alguna emoción? Sí, a mí algo como el hartazgo. A mí aburrimiento. Aburrimiento, Ton. Bueno, en cuanto a su estructura, la forma en que estaba presentada, que observaron, y estudiantes en casa también, ¿cómo es su estructura? Pues como la de Sabines, la luna, que era Horas de Junio también, de Pellicer, o recuerdo, maestro, que está dividido en versos y en estrofas, ¿no? Ay, me estoy perdiendo un poco, esperen. ¿Versos y estrofas? ¿Cómo? Tom, no puede ser, eso lo viste en el tercer pro de primaria. ¿Eh? Recuerda que los versos son las líneas, es decir, lo que se escriben en un renglón, y las estrofas, el grupo de versos, como párrafos. Ah, sí, ya lo sabía. Solo te estaba poniendo a prueba. Ándale. Pues me alegra que reconozcan que todo lo que han aprendido desde preescolar les permita saber tanto sobre poesía e identificar en los textos que están leyendo. Ahora bien listos. Quiero que me digan, y estudiantes en casa también, ¿cómo es el lenguaje? Este lenguaje que estamos utilizando en la poesía, ¿cómo es? Bueno, profe, aunque hay pues muchas palabras que la verdad no conozco, así como pues habla sobre su día, y creo que por eso utiliza un lenguaje cotidiano. Es como más coloquial, Ton. Muy bien. ¿Qué más me podrían decir del poema? Que utiliza solo algunas figuras retóricas, como las que conocemos desde los primeros grados de primaria. Metáforas, comparaciones, símiles. Tampoco noto una rima evidente. Buen análisis, Lari. ¿Y Ton, tú qué me puedes decir? Pues cuenta una historia. Muy bien, Ton. Se llama Destino. Matamos lo que amamos. Lo demás no ha estado vivo nunca. Ninguno está tan cerca. A ninguno otro hiere un olvido, una ausencia, a veces menos. Matamos lo que amamos. Que cese ya esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. El aire no es bastante para los dos. Y no basta la tierra para los cuerpos juntos, y la ración de la esperanza es poca, y el dolor no se puede compartir. El hombre es animal de soledades, ciervo con una flecha en el ijar que huye y se desangra. Pero el odio, su fijeza insomne de pupilas de vidrio, su actitud que es a la vez reposo y amenaza. El ciervo va a beber y en el agua aparece el reflejo de un tigre.
¡Guau, ¿Qué les maestro! parece? ¿Qué les parece? Ton, estudiantes en casa, además de responder las preguntas que aplicamos para el poema, quiero que centren su atención en algo. ¿Cómo es el lenguaje en este poema? Antes de responder, me llamó mucho la atención lo diferente que pueden ser dos poemas escritos por una misma autora. El lenguaje de este poema es predominantemente figurado. Utiliza diversas figuras retóricas. Es una excelente observación, Lari. Ambos son poemas escritos por una misma autora y tienen diferencias significativas. Estudiantes en casa, tomen notas de ellas. Profe, ¿me podría recordar, por favor, qué es el lenguaje figurado? Pues claro que sí, Ton. El lenguaje figurado es aquel que hace un uso creativo de las palabras, es decir, que las utiliza de forma distinta al lenguaje literal, donde el uso de las palabras se apega al o sus significados. El uso del lenguaje figurado exige que los lectores deduzcan el significado y sentido que el autor le está dando a las palabras. Por ejemplo, cuando dice, el hombre es animal de soledades. En sentido literal sería contradictorio, ¿no? Porque todos sabemos que somos seres sociales, pero en sentido figurado y por lo demás que dice el poema, yo lo interpreto como que el ser humano tiene una sensación de soledad. ¿Qué te parece, Ton? Sí, creo que ya me queda un poco más claro. Y es excelente el ejemplo que diste, Larisa. ¿Te parece si damos lectura a un siguiente poema? Exactamente, sí, alumnos, un siguiente poema. Continuaremos con este que es de Franz Charles Baudelaire, incluido en la selección del Instituto Cervantes, en el micrositio Poemas en Prosa, de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Vamos a verlo, se llama El extranjero. Vamos a verlo en casa, sí. Síganme con la lectura, por favor. El extranjero. ¿A quién quieres más, hombre enigmático? Dime, ¿a tu padre, a tu madre, a tu hermana o a tu hermano? Ni padre, ni madre, ni hermana, ni hermano tengo. ¿A tus amigos? Empleáis una palabra cuyo sentido hasta hoy no he llegado a conocer. ¿A tu patria? Ignoro en qué latitud está situada. ¿A la belleza? Bien la querría, ya que es diosa e inmortal. ¿Al oro? Lo aborrezco lo mismo que aborrecéis vosotros a Dios. Pues, ¿a quién quieres, extraordinario extranjero? Quiero a las nubes que pasan por allá, a las nubes maravillosas. Lari, Ton, estudiantes en casa, vamos a repetir lo que hemos venido haciendo sobre las preguntas con relación al texto. Primera, ¿cuál es el tema? Segunda, ¿qué sentimientos o emociones les evoca? Y si es que lo hace, Y la tercera, ¿qué tipo de lenguaje utiliza? Esto nos conlleva a ver cómo es su estructura gráfica. Maestro, yo creo que está como estructurado gráficamente como un diálogo. Sí, además, como otros ejemplos que vimos desde la clase anterior, no está rimado, aunque este es el primero que no está dividido en versos, maestro. Muy acertadas una vez más sus observaciones. Ahora, vayamos con los últimos 3 poemas y aquí le voy a pedir de favor a Lari que nos los lea. ¡Excelente! Los leeré como dijo el maestro. Son 3 poemas del autor inglés Edward Lear, que por sus características han sido llamados limericks. Estos fueron incluidos en las páginas 18 y 23 del dossier número 64 de Diario de Poesía en Argentina en el año de 2002. Adelante, Lari. Sí, maestro. Había una vez un hombre en cuya nariz se posaban las aves de cualquier matiz, mas todas huían cuando anochecía, dando respiro al hombre y su gran nariz. Muy bien, es el primero. Vamos con el segundo, Lari. Un señor que vivía en Berlín era flaco, tan flaco como un piolín. Por error, cierta vez, lo amasaron en budín inglés y fue horneado al señor de Berlín. Muy bien. Y vamos con el tercero, por favor, Lari. Un hombre maduro de Putney comía arañas asadas con chutney y eso prefería merendar
siempre a la vista del mar, aquel romántico hombre de Putney. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Lari, por tu lectura. Estos poemas que acabamos de escuchar, estudiantes en casa, Ton, Lari, además de los elementos que hemos venido identificando a lo largo de toda la clase, quiero que me digan, y estudiantes en casa, por favor, ¿qué observan? Bueno, a mí me llama mucho la atención que son versados y rimados, pero sobre todo están llenos de humor. Sí, aunque pueden contar cosas que son feas, como cocinar al pobre señor Berlín. Pero sabemos que usa el lenguaje figurado, ¿eh? Y lo hace de una forma muy graciosa. Muy bien. Necesito preguntar algo. Cuando dijo que ese tipo, los textos se llamaban limericks, me confundí un poco. ¿Qué no son poemas? Y claro que lo son, Lari. Muy buena pregunta. Y me alegra que lo estés haciendo porque te estás interesando mucho en el tema. Nos queda más claro si se los explico. Y va así. En narrativa, donde un tipo de texto como el relato puede clasificarse en cuento, microficción, leyenda o fábula, esta es una parte. En poesía pasa lo mismo. En poesía sucede que el tipo textual que es el poema se clasifica, por ejemplo, en limericks, coplas, gitanjáforas, sonetos, décimas, verso libre y muchísimos más. Ah, ya lo entendí. Entonces, durante la clase pasada y esta, hemos leído poemas de distinta clasificación. Así es, Ton. Eso es lo rico que pretende tener estas clases. Creo que tenemos los elementos suficientes para identificar similitudes y diferencias entre diferentes tipos de poema. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Pues bien, vamos viendo en orden los puntos principales. ¿Qué podemos decir sobre los temas que hemos visto? Bueno, ese ha sido un descubrimiento muy bueno para mí. Tenía la idea de que la poesía y los poemas solo hablaban de sentimientos, pero con estas lecturas he encontrado que pueden abordarse los temas más variados. Sentimientos, la vida diaria, la ciencia y, como dijo Ton, el humor, por ejemplo. ¿Y esa sería una similitud o una diferencia? Una similitud, profe. Porque cualquier poema puede abordar el tema que le pueda interesar a su autor. Esto que acabamos de hacer es una muy buena reflexión. Estudiantes en casa, ahora, en cuanto a la estructura, ¿qué me pueden decir? Tal vez lo que diga sonará contradictorio, pero aunque algunos tenían estructuras gráficas parecidas y otros muy diferentes, no se parecían a ningún otro tipo de texto y sí guardan semejanzas, por lo que para mí es una similitud dentro de sus diferencias. Muy bien, pues han puesto mucho interés. Vamos a recapitular, ¿qué les parece? Durante esta clase leímos diversos poemas y mientras lo hacíamos observamos algunas de sus características para encontrar similitudes y diferencias y aprender más sobre este tipo de texto. En casa no pierdas de vista el propósito y sigue en la aventura de explorar acervos y material para elegir los textos que más te gustan. Perfecto. Muy bien, yo seguiré investigando textos y, pues no sé, tal vez le arme una antología. Ay, aquella niña que me gusta. Muy bien, Ton, perfecto. Pues vamos a despedirnos. Muchas gracias, estudiantes en casa.